Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a este nuevo jueves de webinar. El día de hoy el tema que vamos a tratar relacionado con todo el tema de medidas of nómina, específicamente la contabilización de la nómina. Para este espacio y para este tema nos acompaña el día de hoy nuestro consultor de proyectos, Juan Sierra, que va a ser el encargado de brindarnos como tal el conocimiento sobre este tema en específico. Recordar a los asistentes que el chat va a estar habilitado para que a través del mismo dejen las preguntas que vayan surgiendo mientras transcurre como tal el webinar. De igual manera, recordarles que este espacio está siendo grabado y que en nuestra página web y nuestro canal de YouTube van a poder encontrar los diversos encuentros o webinars que hemos tenido en estos espacios. No siendo más entonces, agradecer nuevamente a todos por acompañarnos en este espacio y le cedo la palabra entonces a Juan Sierra. Gracias, Andrés. Hola, muy buenos días para todos. Como les decía pues, mi compañero, hoy vamos a ver el sistema, cómo hacemos el proceso de la contabilización de la nómina. ¿Listo? Entonces vamos a compartir aquí pantalla. Andrés, ¿me confirmas ahí si está visualizando la pantalla? Sí, Juan, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Listo, entonces acá primero como para hacer un paréntesis, como siempre pues lo hago en los webinars, aquí en esta presentación como para dar unas generalidades pues sí como unos paso a pasos del proceso pues que vamos a realizar. Entonces acá tenemos acá como una generalidad donde vemos que la contabilización de nómina de los colaboradores es un gasto que se refleja dentro del cuadro de cuentas del plan general contable de cada empresa, ¿sí? Es importante tener definidos los diferentes conceptos a nivel de sus cuentas contables para que cuando se realice el proceso de la contabilización de nómina periódica, el comprobante de nómina nos quede cuadrado en créditos, débitos y créditos, ¿sí? Ahorita lo vamos a visualizar. Entonces, aquí muy importante, antes de que uno hace mucho énfasis pues en a todos nuestros clientes en el día a día, en su proceso, de que cuando se crea un concepto en nómina, pues de allí hay que tener muy presente que debo ir a agregarlo a las respectivas bases, que son las agrupaciones de conceptos pues en el sistema, y también tener en cuenta la definición contable, es súper importante, ¿sí? Entonces ya es un proceso pues interno que ustedes allí en su empresa lo hacen, ya sea la persona de nómina o el administrador que cree o ya se comunica internamente con el área contable para que esta tarea la hagan inmediatamente. Porque si no se hace ya, cuando ustedes estén procesando ya la nómina y la estén contabilizando, entonces van a ver pues el inconveniente, ¿sí? Entonces ahí como una sugerencia pues que se hace en esa partecita. Entonces, la definición contable, entonces aquí nos dice que esta opción permite parametrizar la definición contable de los conceptos de nómina en sus diferentes comprobantes y con todas las indicaciones a nivel de tercero, centro de costo, ¿sí? Ahorita lo vamos a revisar en la pantalla como tal. Entonces, una vez que nosotros tengamos como toda nuestra definición contable, datos nuestros conceptos ya haciendo un checklist, luego tenemos nuestra liquidación de la nómina y ya procedemos a hacer la contabilización de la nómina, ¿sí? Entonces, esa parte la hacemos como nos indica acá, esta opción se debe contabilizar los periodos de nómina, periodos de vacaciones, liquidaciones definitivas o valores reportados en un determinado mes. ¿Y qué quiere decir? Recuerda que en nuestro mes, si tenemos una nómina quincenal, pues vamos a tener quincena 1, quincena 2, pero adicional vamos a tener periodos que se creen en su momento, como una liquidación definitiva, como un periodo de vacaciones o un periodo de valor reportado, donde vamos a pagar, digamos, un ajuste, ¿sí? Entonces, yo debo de garantizar de que todos mis periodos que creen un respectivo mes los debo de contabilizar, ¿sí? En esta pantalla es donde debemos de hacer todo ese proceso. Listo. Luego de que realizamos nuestras contabilizaciones, encontramos allí en la parte de informes legales, ahí en transacciones, controles de contabilización, ¿sí? Entonces aquí nos dice que esta opción permite hacer las diferentes validaciones del comprobante de nómina que esté cuadrado, como decíamos ahorita, en débitos y créditos. Y adicional, validar a nivel de conceptos, cuentas contables, terceros, entre otros, ¿sí?
Ahorita lo vamos a revisar, que esta opción nos va a permitir, siempre que hagamos una contabilización, yo debo garantizar de que ese comprobante me quede cuadrado, débitos y créditos, ¿sí? Que eso viene, obviamente, de la parametrización inicial de mis conceptos a nivel contable, ¿cierto? Y adicional en esta parte también podemos hacer una revisión de movimientos y cuentas contables, o sea, cómo me está llegando el empleado, qué cuenta contable, qué tercero está tomando, si está llevando el centro de costo, ¿sí? Entonces aquí lo podemos como revisar también qué concepto no tienen cuentas contables, entonces me permite hacer como esas validaciones. Entonces una vez ya tengamos nuestra nómina liquidada, contabilizada, revisada aquí en la parte de controles, pues ya viene el paso final, que es una exportación contable, ¿sí? Que en esta opción me permite hacer la exportación contable de los diferentes comprobantes que obviamente sean previamente contabilizados, donde él arrojará un plano TXT, el cual se debe montar en el sistema contable que tenga la compañía, ¿sí? Entonces ya ese es el paso final cuando se tiene ya contabilizado, donde ya procesamos en esta opción para que ya me genere el TXT. Como tal, ese archivo ya lo cargamos en nuestro sistema contable de la compañía para ya poder desde allí hacer como todas las diferentes validaciones. Y entonces una vez hay revisado esta partecita, vámonos ya para el sistema, donde vamos a hacer como todo el proceso como tal, ¿sí? Entonces, aquí entraremos a gestión nómina. Entonces, vamos a hacer primero aquí un paréntesis para que veamos la parte de los conceptos de gestión nómina, la parte de proceso de configuración, conceptos de nómina, ¿sí? Pues acá en conceptos de nómina vamos a ubicar pues el concepto que, digamos, que creamos o que queramos hacer una revisión a nivel contable, ¿cierto? Que lo queramos parametrizar. Entonces acá yo me ubico en el concepto, lo seleccionamos, le damos acá en definición contable, ¿sí? Entonces acá debemos de agregar las cuentas contables en las cuales voy a llevar ese concepto. Entonces debo de hacerlo para una cuenta débito y una cuenta crédito, ¿sí? Y para un respectivo comprobante. Entonces, si dedicamos acá, en esta parte, tenemos para el concepto de sueldo, tengo una cuenta acá 51050201 de sueldos, tengo un tipo de cuenta que es débito, un comprobante que se crea aquí, comprobante de nómina. Aquí le tengo que indicar en requiere ni, entonces aquí importante si lo requiere ni de empleado, si le digo N es porque no requiere NIT, si le digo P es porque es un NIT particular, y cuando le dé acá, él inmediatamente me va a generar acá esta ventana donde yo le tengo que decir cuál es el NIT al que necesito ya en la cuenta, ¿cierto? Importante también acá, siempre en estructura, sé costo, ¿sí? Yo siempre le voy a dar acá ese costo, pero el campo tipo estructura es el que me indicará si yo quiero llevar el centro de costo o no. Si lo quiero llevar, le va a dar el movimiento, si no, le va a decir NO, ¿sí? Normalmente, pues, a estas cuentas del gasto se lleva el centro de costo, entonces voy con movimiento. Y luego, en la parte de contabilización, le voy a decir que es de nómina, ¿sí? Así como en este paréntesis, para que primero revisemos de que mis conceptos a nivel contable sí se tengan bien configurados y cómo lo debo de hacer. Pues aquí como para hacer como un recorderis de esta parte. Una vez ya tengamos la cuenta pues del gasto, ya tenemos que ir a configurar la cuenta crédito, ¿sí? Entonces aquí ya para este ejemplo tendríamos una cuenta de 25 salarios por pagar, es de naturaleza crédito, ubicado el comprobante también en el nómina. Aquí le indicaré si requiere NI o no. Aquí le digo centro de costo y digamos que esta cuenta no maneja centro de costo, entonces en tipo de estructura tengo un NO y que es una contabilización de nómina. ¿Listo? Aquí, importantísimo, primero esta parte. Ahí pues yo les hago mucho énfasis y lo vuelvo y lo repito, porque se encuentran mucho estos casos, incluso nos llegan mucho a la mesa de ayuda que es que estamos contabilizando nuestra nómina o hicimos nuestra exportación contable y la información llegó errada, llegó descuadrada, ¿sí? Entonces es porque no tenemos bien esta parte bien configurada. Entonces ahí, para que hagamos el proceso como debe ser, ¿sí? De pronto estamos liquidando la nómina, estamos en el día a día y estamos ocupados, pero entonces si creamos un concepto,
inmediatamente hagamos pues como un pare y digamos, ¿qué debo hacer con ese concepto? Primero, agregarlo a mis respectivas bases, bases de salud, pensión, prestaciones sociales, retiro en la fuente, provisión, consolidación, ¿sí? Y luego agregamos cuentas contables para que continuemos con el proceso y lo sea como más eficaz, ¿sí? Listo, entonces una vez teniendo esta parte ya revisadita, organizada, ya configurada, vamos a hacer aquí una liquidación, ¿sí? Entonces voy a ubicarme acá, voy a liquidar un periodo de nómina, voy aquí en la ruta, proceso de liquidación, liquidación del periodo, vamos a restar acá en esta nómina, y vamos a hacer la liquidación de este periodo que es pequeño, para que luego de esta liquidación procedamos a hacer la parte contable. Recuerden que, importante, cuando vamos a hacer la contabilización de la nómina, primero obviamente debo tener mi nómina liquidada. La contabilización siempre va a viajar, va a ser arroba de la tabla MLQ movimiento liquidado, de este paso que estamos observando acá. ¿Sí? Sí. Aquí terminó nuestra liquidación. Una vez terminado, te vamos a generarnos un reporte. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando yo voy a hacer como una revisión, cuando voy a contabilizar un periodo? Es el reporte que uno debe generar, que es el más recomendable, es aquí informes de prenómina, reportes, y vamos a generar un total por concepto MLQA, ¿sí? Porque realmente no necesito el detalle. Aquí en este reporte lo que me va a mostrar es cada uno de los conceptos con sus respectivos valores en debemos y deducciones, ¿sí? Entonces acá en esta rutica vamos a seleccionar nuestra nómina, vamos a cargar acá los periodos, vamos a trabajar con este periodo que estamos acá liquidando, y aquí indicamos la compañía en la que estamos trabajando. Aquí ya le damos a generar o exportar, lo que vamos a hacer. Listo, entonces aquí vamos a nuestro reporte Excel. Entonces, como les indicaba, este reporte nos va a traer los conceptos, ya sin el detalle como tal de los empleados, simplemente aquí en horas y los valores como tal, ¿sí? Es importante, aquí yo debo de revisar, o sea, es importante porque siempre que contabilicemos la nómina, no quiere decir que cuando en la pantalla, que ya lo vamos a ver, nos diga débitos y créditos OK, es que yo ya estoy cuadrado versus lo que pagué nómina, ¿sí? O sea, de pronto es un pedacito que a veces no lo pasamos por alto y vemos luego el error ya en el sistema contable, ¿sí? Hay que tener muy presente que hacer estas validaciones, estos chequeos antes de yo pasar la información a la contabilidad, ¿sí? Entonces, así como lo estamos revisando, con base a este reporte, entonces aquí lo que hacemos es que vamos a la parte final y vamos a sumar nuestros devengados más nuestras deducciones, ¿sí? Entonces, si yo contabilizo mi nómina, pues a mí me tendría que dar este valor como tal, ¿sí? Desde aquí vamos a sumar nuestros devengados más nuestras deducciones. Y tenemos este valor. ¿Listo? Entonces ya bueno, el paso siguiente, después de ya haber liquidado nuestra nómina, generamos ya este reporte para hacer nuestra validación. Ya nos vamos a ir para gestión nómina. En la parte proceso contable, informes legales,
contabilización de liquidaciones. ¿Sí? Aquí vamos a dar de nómina periódica. En esa pantalla aquí le vamos a dar periodo contable, que va a ser el mes en el cual vamos a ubicar nuestros periodos. El comprobante, en este caso sería el comprobante de nómina. ¿Sí? Sería este dinero. Aquí le voy a decir que registro de nómina para indicar la nómina que vamos a trabajar y el periodo. Listo. Y luego le vamos a dar acá contabilizar. Desde el inicio aquí, recuerda pues que siempre que hacemos un proceso, el sistema nos va a indicar con un mensaje que está generándolo y luego al final nos vuelve y nos indica que ya fue generado con éxito. Entonces aquí finalizó correctamente, le vamos a cerrar. Y luego el paso a seguir después de que hice esa contabilización, lo que les mostré ahorita, es irnos aquí mismo a la ruta de gestión nómina, proceso contable, informe legales, transacción, controles de contabilización. ¿Sí? Entonces, como les indica ahora, control de contabilización me permite hacer las respectivas revisiones de cómo me quedó ese periodo de nómina contabilizado bajo ese tipo de comprobante que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo podríamos hacer nuestros filtros? Entonces, aquí le vamos a dar la compañía en la que estamos trabajando, el periodo contable. ¿Sí? Y aquí tengo una opción por nómina, para hacer una clasificación nómina y periodo. Si no lo hubiese chulo, pues aquí voy a visualizar todos los comprobantes que yo contabilicé en el mes, ¿cierto? Para X nómina. Pero ya cuando lo necesito por nómina, pues ahí sí ya voy a darle clic acá para que me habilite estas dos opciones, donde le indiquemos acá la nómina que estamos trabajando y el periodo. Listo, entonces ya la línea roja acá, que tenemos una línea para el comprobante de nuevo de nómina, ¿sí? Con unos débitos y unos créditos por este valor y que me dice cuadrado, estamos OK, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué debo revisar yo? Que esta información que me está diciendo que está OK, si sea verídica con base a qué? Al sumario que yo acabo de generar desde nómina, donde hicimos aquí ahorita la sumatoria en nuestros devengos más nuestras deducciones, ¿cierto? Aquí nos dio 12, 7, 34, 8, 34. Lo revisamos versus lo que nos falta, ahí estamos cuadrados, ¿cierto? Entonces eso es lo primero, porque a veces vemos que estamos acá OK, pero lo confrontamos con este y no llegamos al mismo. Entonces ya ahí tenemos que entrar a revisar qué tenemos ahí errado. Entonces, ¿cómo hacemos esas respectivas revisiones en esta pantalla? Entonces aquí hay varias opciones. Entonces tenemos acá, vamos a ver primero contabilización por conceptos. Entonces aquí nos está mostrando, aquí lo podemos exportar también, exportarlo acá. Aquí nos va a mostrar qué contabilizó, qué conceptos ya movió ese comprobante de nómina. Aquí lo vamos a hacer y lo podemos revisar. Entonces, aquí en ese checklist yo tendría que garantizar de que lo que tengo contabilizado, pues debe cuadrarme con lo que tengo generado desde nómina, ¿cierto? Es decir, yo tengo un sueldo despagado en nómina por 5.267.94, pues aquí mi contabilidad pues tendría que ser igualito, ¿cierto? Eso es lo que tengo que garantizar en este proceso, antes de yo mandar la información a la contabilidad. Entonces, esa pantalla, como les decía, me permite hacer como todas esas revisioncitas antes de todos esos chequeos. Entonces, aquí hacemos esa revisión por uno de los conceptos para que estemos ahí cuadrados. Entonces, esta es una opción, es la parte, aquí me regreso para la pantalla principal con esta, el ir atrás. Entonces, aquí vimos contabilización por conceptos. Otra opción que hay acá importante para hacer validaciones es movimientos contables. Entonces, acá nos va a mostrar todos los movimientos que se tuvo para ese comprobante en ese periodo. Entonces, si yo lo exporto acá, él nos va a robar esa información, donde lo podemos revisar por empleado, por concepto, por cuenta contable, por tipos de débito o crédito, por tercero, ¿sí? Entonces, mire que aquí me permite hacer
unas mejores validaciones. Entonces, digamos, si yo quiero filtrar X empleado como para constatar de que la información se está llegando de manera correcta, entonces hacemos estos diferentes filtricos acá. Aquí vamos a observar ya los conceptos que movió el empleado, ¿sí? Con su respectiva cuenta. Entonces aquí vimos que el concepto de salario mueve una 25 con un gasto de la 51, que es un crédito, un débito. Y aquí a la derecha nos mueve el tercero. Para este caso es el NIT del empleado, ¿sí? Mueve y aquí, como toda la información ya más detallada de lo que queramos observar a nivel del movimiento contable, ¿sí? Entonces en esta pantalla es como revisar y hacer todas esas, digamos, validaciones previas antes de que llevemos la información a nuestro programa contable. Entonces, súper importante acá que siempre hagamos estos chequeos en esas pantallas de acá. También hay unos botones acá donde dice ver cuentas cerradas. Si vemos, tenemos acá cuentas que no están encontradas en el PUT. ¿Qué quiere decir? De que a veces tenemos la configuración allá contable en los conceptos, pero esas cuentas no están dentro del PUT. Entonces, para yo primero configurar como tal mis conceptos a nivel contable, pues tendré que tener un plan único de cuentas creado, ¿sí? Entonces aquí también me puede indicar toda esa parte de cuentas cerradas. También aquí me indica los conceptos sin contabilización. Entonces, para ese periodo, ¿qué conceptos de pronto no tienen cuentas contables? Entonces, ahí más fácil entrar aquí. Lo que hago es que los ubico, reviso, voy, les agrego otra vez allí en esa pantalla las cuentas contables y vuelvo acá y contabilizo nuevamente. Esto lo podemos hacer las veces que quiero. Y también está el botón borrar contabilización. O sea, yo lo que puedo hacer es que si, digamos, encontré unos conceptos que no tienen cuentas contables, fui, los configuré, ¿no? Y volví aquí a contabilizar. Entonces yo puedo borrar esa contabilización y volverlo a contabilizar. O simplemente le doy contabilización y el sistema lo que hace es que sobrescribe. Ahí no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces una vez ya teniendo ya esta parte de esta contabilización, aquí hacemos de pronto un paréntesis en la parte de contabilización de nómina. Aquí donde estaba yo ubicado en contador de liquidaciones. Que vamos a encontrar acá unas opciones de pronto en este menú para que de pronto ustedes sepan de qué se tratan, que de pronto hoy no las utilizan, pero son unas funcionalidades, digamos, para algunos clientes específicos, ¿cierto? Que se trata, digamos, acá una contratación para una nómina integrada de ofimática, que ese sistema contable. Aquí hay una contratación para el sistema de SAP, ¿sí? Aquí hay una contabilización de nómina integrada. ¿Qué significa esta? Para los clientes que tienen el módulo financiero, pues mira, eso, pues ya no tendrán que ingresar por la parte donde estamos ahorita haciendo el proceso, sino que ellos lo hacen directamente por esta pantalla, ¿sí? O para tener esos tips ahí pendientes y cuando veamos las opciones en la pantalla sepamos de pronto para qué nos sirven esas diferentes módulos de ahí. Y ahorita el proceso que hicimos nosotros en este ejercicio lo hicimos fue por contador de liquidaciones, ¿sí? Y aquí hicimos nómina periódica. Y aquí también, pues de pronto, como para mostrarles esta partecita, después como el recorder, y aquí tenemos la opción de botón de pila, que es la que me permite hacer la seguridad social y los parafiscales en esta ventana. ¿Sí? Donde nos pide el mes, el comprobante de la autoliquidación, el comprobante parafiscal y el periodo contable, que es el mes donde yo proceso la información, ¿cierto? Eso lo hacemos aquí en pila. Y hay otra opción de liquidaciones definitivas, ¿sí? Entonces hay clientes también que a nivel contable tienen un comprobante de nómina y un comprobante de liquidaciones definitivas. Entonces lo tienen separado. Entonces para yo contabilizar mi nómina la hacemos por el proceso que hicimos el ejercicio y para hacer la liquidación definitiva la harán por esta opción, ¿sí? Entonces así son como particularidades o procesos ya más independientes que definen ya a nivel de cada empresa la idea para que ustedes también, pues como en esas pantallas, cuando ustedes ingresan, que ustedes de pronto preguntan para qué me sirven esas opciones, sepan como la funcionalidad como tal. Si no aplican a ellas, como el conocimiento, ¿sí? Y entonces una vez teniendo como toda esta contabilización, revisión, pues ya viene un último paso,
que es la exportación de distribución contable. Entonces, este, como lo indica ahorita, consiste en que ya generamos la información donde el sistema ya nos va a procesar y nos va a sacar el archivo TXT. El archivo TXT es el que se monta al programa contable, ¿sí? Ya también en esta parte, ahí de pronto les cuento unas nuevas funcionalidades que el sistema ha ido implementando con algunos clientes también específicos, donde a hoy dentro de esta pantalla él genera un TXT y ese lo cargo, como les digo, al programa contable, pero también se han hecho algunas integraciones de maneras automatizadas, que ya la información llegue al sistema contable de ustedes, ¿sí? Eso se hace pues ya mediante unos web services donde ya se toman las tablas de ese sistema contable para que ya son las invoque, digámoslo así, y se pueda ir la integración de manera más automatizada. Se tiene también esta parte. Entonces ahí básicamente en esta presentación era como mostrarles y más que eso, darles como esos tipsitos de revisión y controles en todo el tema de la información para que, digamos, nuestro proceso sea más automatizado y tengamos unas muy buenas revisiones previas antes de que llegue la información al sistema contable, porque si esa parte, pues, digamos, lo que es un poco, puede generar alguna molestia o ruido ya a nivel que la información esté en la contabilidad. Entonces, si nos preparamos, pues, como estos escenarios más organizados y hacer unas revisiones bien detalladas, los paso a pasos, no podemos, pues, como hacer como las cosas de manera más ágiles y más eficaces, ¿sí? Entonces, ahí, Andrés, básicamente era como explicar, pues, como este proceso. No sé de pronto si tenemos ahí algunas duditas o preguntas ahí en el chat. Ok, Juan, sí, tenemos algunas preguntas por acá. Dice, buenos días, ¿cómo crear una cuenta contable nueva en el PUC? Ah, perfecto, no, listo. Entonces, no, aquí la ruta es la siguiente: edición nómina, proceso de configuración, conceptos, plan único de cuentas PUC. Y entonces aquí en esta pantalla simplemente le vamos a dar el más. Agregar aquí, agregar, digamos que vamos a crear la cuenta 520506 de salarios por ejemplo. Y aquí en CNS PU le vamos a poner la misma cuenta. Ese CNS PU es un campo que se requiere, pero para otras particulares específicas de otros clientes que manejan otras integraciones, ¿sí? Que requieren ese CNS, que es un consecutivo en esa tabla. Entonces, como es un campo obligatorio, le ponemos la misma cuenta y la vamos acá a guardar. Sería así. Bueno, aquí me dice que ya no me guardo porque ya existe, ¿cierto? Ya la cuenta en el PU existe, entonces por eso no me la guardo, pero aquí sí le ponemos otra para que nos permita hacer. Listo. Entonces aquí nos dice que se guarda el Actifactory. Entonces todo lo hacemos por acá, por esa rutica. ¿Qué más tenemos ahí, Andrés? Perfecto. Juan, acá tenemos otra que dice, buenos días, en los casos que se necesite llevar a diferentes cuentas el mismo concepto, ¿cómo se debe parametrizar? El mismo concepto a diferentes cuentas. Exacto. O se- ok, no, ahí de pronto un caso muy específico puede ser el concepto de la salud, salud pensión. Digamos que ese concepto va a trabajar con dos comprobantes, un comprobante de nómina, donde digamos, ejemplo, tenemos la cuenta 23 o 25 para comprobantes de nómina. Y tenemos otra configuración en el mismo concepto, pero para el comprobante de la autoliquidación, que allí sería de pronto la 23 o 25 contra el gasto. En el comprobante de la autoliquidación, entonces allí, en esos conceptos, vamos a tener que tener allá arrojadas varias cuentas contables, pero ahí están asociadas a varios conceptos. El mismo concepto, varias cuentas contables, pero en este caso, para el de la salud, iría unos al comprobante de nómina y otros al comprobante de la seguridad social. ¿Sí? Ok, Juan, por acá otro dice, ¿y ese TXT cómo se configura para que lo lean los diferentes programas? Porque entiendo que en el caso de los outsourcing sería esa la interfaz contable. Correcto, no, el TXT sale de dónde?
digamos, usted cuando tiene su sistema contable, pues ya debe saber cuál es la estructura de cómo demanda la información. Ha hecho sistema como tal, ¿cierto? Entonces, desde el módulo de informes legales, en la parte de registro, aquí hay uno que dice políticas de exportación, ¿cierto? Entonces, aquí mediante una política se crea, digamos, un encabezado y en la parte de abajo se van a crear los campos que yo requiero llevar a ese sistema como tal, ¿sí? Digamos, acá abajo, yo defino, entonces agregar. Necesito en ese sistema, en ese plano que viaje, el campo relacionado a cuenta contable. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a indicar. La cuenta. Y así sucesivamente necesito que llegue el centro de costo, el tercero. Entonces aquí vamos a todos los campos que tienen la tabla MSN, que es el movimiento contable, para yo desde esta parte construir esa política de acuerdo a la estructura que requiere, digamos, ese sistema contable, ¿cierto? Entonces, configuro acá mi política para que luego en la parte de la exportación ya pueda venir ese TXT que me arroba el sistema y ese lo montamos en el sistema como tal. En la contabilidad. Ok, Juan. Otra pregunta dice, buenos días. En un concepto, ¿cómo debemos colocar en su parametrización para que al trabajador le genere descuento de seguridad social? Ok, digamos que usted crea el concepto. Digamos, concepto, vamos aquí, C001, o las estaciones, ¿sí? Pues si yo tengo este concepto parametrizado y necesito que en mi nómina se afecte la salud y la pensión, pues yo qué debo hacer. Debo ir a agregarlo a la agrupación correspondiente que maneja ese concepto. ¿Cómo lo puedo identificar? Yo me ubico aquí en el concepto y a la derecha busco la variable o más bien la descripción como para tener más presente qué significa, dice base de liquidación valores. ¿Qué quiere decir? Que está apuntando al dato IBC. Entonces yo ya aquí me vengo a la agrupación de conceptos IBC y allí tengo que verificar que todos mis conceptos que afecten descuentos a la pensión, solidaridad, estén allí. Entonces creo uno nuevo, creé bonificación salarial que me hace base para este descuento. Entonces vengo acá, llamo a la agrupación y a la derecha lo voy a agregar. Eso es lo que tengo que tener muy presente ahí, ¿sí? Ok, Juan. Otra pregunta dice, para nuestra empresa el plano debe generar junto al NIT el dígito de verificación, pero nos ha pasado que varias líneas nos están trayendo este dígito de verificación. ¿Cómo se puede corregir ese error? La invitación en este caso yo creo que sería montar un casito, que nos monten un caso, por favor, a través de Helpdesk para poder ver la particularidad, pues, de este caso en específico y brindarles como tal una solución acorde a la necesidad puntual que se está presentando. Otra pregunta. En el caso de nosotros es que manejamos dos centros de costos y todos los que empiezan por centro de costo 10 van a la cuenta de gastos 51 y los de centros de costo que empiezan por 20 deberían ir a la cuenta de gastos 52. Esto aplicaría para todos los diferentes conceptos como salario, auxilio de transporte y demás. Correcto, no, ahí entonces tendría que tener es digamos, una configuración específica, donde ya tendrían que revisar la estructura organizacional, en la tabla de datos de estructura, acá en la parte donde está el centro de costo, él tiene allá un campo grupo contable, ¿sí? Digamos, acá yo me ubico en centros de costos y aquí a la derecha llamo los 10 o los 20 y por dentro le voy a decir acá código contable. Entonces yo quiero que el centro de costo 0001 vaya a una cuenta 51, te voy a decir que en código contable. Que quiero que no sea una 52 o una 72 o 73, ¿sí? Iría aquí esa configuración, ¿sí? Y adicional tendrá que tener otra configuración ya a nivel de el concepto de una sustitución contable. ¿Qué quiere decir? De que de aquí, en la parte de donde estamos aquí ubicados ahorita, en conceptos de nómina, digamos acá en el concepto de salario, en definición contable, mira que acá en la cuenta 51 del gasto, yo ya aquí tendré que tener
una sustitución contable. ¿Qué significa? Que ya que le tendré que decir, vea, vaya en la variable TEA cuenta contable del centro de costo con la longitud 2 para que con base a esto que le estamos indicando acá, él lea lo que configuramos a nivel en el centro de costo en grupo contable. Así sería esa configuración que habríamos que hacer allí. Igual pues ya de pronto, como decía Andrés, si tenemos de pronto esos casitos así como para darles en más detalle y una mejor pues eh, acompañamiento, nos montan un ticket pues como para esos tipos de casitos. Ok, Juan, perfecto. Bueno, ya con esto concluiríamos entonces el webinar del día de hoy. Agradecer a los asistentes por acompañarnos durante este encuentro, a Juan por brindarnos como tal su conocimiento sobre este tema y desearles a todos que tengan un feliz día.